Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían acompañadas de una traición tan profunda. Mi hijo no solo me mintió, sino que robó el dinero que envié para salvar la vida de su madre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. Me llamo Ricardo Mendoza. Tengo 63 años. Y durante toda mi vida creí en algo muy simple, que la familia era sagrada. Creí que los valores que intenté inculcar en mi hijo lo harían un hombre de bien. Pero hay momentos en la vida donde descubres que no conocías realmente a la persona que criaste. Todo comenzó hace 6 meses. Mi esposa Elena comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era algo pasajero, quizás el cansancio de tantos años trabajando en nuestra pequeña tienda de abarrotes. Pero los dolores no cesaban. Las noches se volvieron eternas escuchándola quejarse, viendo cómo su rostro se contraía de dolor, mientras yo me sentía completamente inútil. Cuando finalmente logramos llevarla al hospital, el diagnóstico cayó como un martillo sobre mi pecho: cáncer avanzado. Los doctores fueron claros y directos, sin rodeos ni falsas esperanzas. Necesitaba un tratamiento especializado de inmediato. Un tratamiento que costaba más dinero del que habíamos podido ahorrar en toda nuestra vida. Yo trabajo en Estados Unidos desde hace 5 años. Fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, dejar a Elena y a nuestro hijo Javier en México para buscar un mejor futuro. Crucé la frontera con la promesa de enviar dinero cada mes, de construir algo mejor para nosotros. Elena se quedó encargada de la tienda y Javier, nuestro único hijo, prometió cuidarla. Han sido 5 años de soledad. 5 años trabajando en la construcción bajo el sol abrasador de Texas, durmiendo en cuartos compartidos con otros hombres que, como yo, dejaron todo atrás por un sueño. Cada dólar que ganaba lo dividía, una parte para Elena, otra parte para los gastos de Javier en la universidad y apenas unas monedas para mí. Cuando recibí la llamada de Elena llorando contándome sobre su diagnóstico, mi mundo se derrumbó. Pero no tenía tiempo para llorar. Necesitaba actuar. Hablé con mi jefe, con mis compañeros, pedí prestado, empeñé lo poco que tenía. Logré reunir $50,000. Cada centavo representaba horas de trabajo, sacrificio, esperanza. Envié el dinero a través de una transferencia directa a la cuenta de Javier. Él era quien manejaba las finanzas porque Elena estaba demasiado débil. Le escribí un mensaje claro: hijo, este dinero es para tu madre, para su tratamiento. No lo toques para nada más. Su vida depende de esto. Su respuesta fue inmediata. Claro, papá, mañana mismo la llevo al hospital privado. No te preocupes, yo me encargo de todo. 3 semanas después llamé a Elena. Su voz sonaba más débil que nunca. Ricardo, ¿cuándo vas a enviar el dinero?, me preguntó con un hilo de voz. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que cuando lo envié hace 3 semanas? Se lo di a Javier para que te llevara al hospital. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró una eternidad. Ricardo, Javier no me ha llevado a ningún hospital. Dice que está esperando el dinero todavía. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Inmediatamente llamé a Javier. No contestó. Le escribí. Nada. Pasaron 2 días hasta que finalmente respondió. Papá, calma. El dinero está seguro. Mamá está exagerando. Ya la llevaré al doctor. Pero algo en su tono me hizo desconfiar. Llamé a mi hermana, que vive en el mismo pueblo. María, necesito que vayas a casa y veas cómo está Elena. Y quiero que observes a Javier. Lo que mi hermana me contó 3 días después me rompió en 1000 pedazos. Javier había comprado un coche nuevo, un BMW último modelo. Lo vio estacionado frente a la casa, brillante y lujoso, mientras Elena seguía en cama consumiéndose de dolor sin recibir tratamiento alguno. Mi hijo había robado el dinero que yo envié para salvar la vida de su madre. Lo había gastado en un maldito coche. Me llamo Ricardo Mendoza. Tengo 63 años. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca donde aprendí desde niño el valor del trabajo y la honestidad. Mi padre fue campesino. Mi madre vendía tortillas en el mercado. Éramos pobres, pero nunca nos faltó dignidad. Conocí a Elena cuando tenía 20 años. Ella trabajaba en una panadería y cada mañana yo inventaba excusas para pasar por allí. Su sonrisa iluminaba mi día.
Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia humilde con nuestras familias y amigos más cercanos. No teníamos dinero para una gran boda, pero teníamos algo más valioso: amor y sueños compartidos. Javier llegó 2 años después de nuestra boda. Recuerdo perfectamente el día en que nació. Elena estuvo en trabajo de parto 18 horas. Yo no me moví de su lado ni un segundo, sosteniendo su mano, secando su frente con un paño húmedo. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hijo, lloré como un niño. Era perfecto, pequeño, arrugado, con los ojos cerrados, pero perfecto. Le prometí a ese bebé que haría todo lo posible para darle una vida mejor que la que yo tuve. Trabajé en lo que fuera necesario: albañil, carpintero, mecánico. Elena y yo abrimos nuestra tienda de abarrotes cuando Javier tenía 5 años. No era mucho, pero era nuestro. Javier era un niño dulce. Le encantaba ayudarme en la tienda, organizando las latas en los estantes, sonriendo a los clientes. Los domingos íbamos juntos a pescar al río. Esos momentos quedaron grabados en mi corazón como fotografías perfectas de lo que significaba ser padre. Cuando cumplió 18 años, le ayudamos a entrar a la universidad. Era nuestro orgullo, el primer miembro de nuestra familia que estudiaría una carrera universitaria. Elena vendía más horas en la tienda, yo buscaba trabajos extras. Todo valía la pena cuando veíamos su cara de felicidad. Pero las cosas se volvieron difíciles. La economía empeoró, la tienda ya no daba suficiente dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida: ir a Estados Unidos. Elena no quería que me fuera. Lloramos juntos toda la noche antes de mi partida, pero ambos sabíamos que no había otra opción. Javier necesitaba terminar sus estudios, necesitábamos pagar deudas, necesitábamos sobrevivir. Regresaré pronto, le prometí a Elena mientras la abrazaba por última vez en la estación de autobuses. 2 años máximo y estaremos juntos otra vez. Esos 2 años se convirtieron en 5. La vida en Estados Unidos no fue fácil. Crucé el desierto con un coyote, pasé 3 días sin agua bajo un sol que parecía derretir la piel. Llegué a Texas sin documentos, sin hablar inglés, sin conocer a nadie. Encontré trabajo en la construcción. Mis compañeros eran hombres como yo, padres, esposos, hermanos que habían dejado todo atrás. Compartíamos un departamento entre 8 personas. Dormíamos en turnos porque no había suficientes camas. Comíamos lo más barato posible para poder enviar más dinero a casa. Cada mes, religiosamente, enviaba dinero a Elena. Hablábamos por teléfono los domingos. Ella me contaba sobre la tienda, sobre cómo Javier iba avanzando en sus estudios. Yo le contaba sobre mi trabajo, omitiendo las partes difíciles, porque no quería preocuparla. Javier y yo también hablábamos, aunque cada vez menos frecuente. Él siempre estaba ocupado con la universidad, con sus amigos, con su vida. Yo lo entendía, era joven, tenía derecho a vivir su juventud. Pero a veces en las noches solitarias de mi cuarto compartido, extrañaba nuestras conversaciones, nuestros días de pesca, su risa. Cuando Elena enfermó, todo mi mundo se volvió urgente. Ya no importaba cuánto tiempo más tendría que quedarme en Estados Unidos. Lo único que importaba era salvarla. Esa mujer había sido mi compañera durante 40 años. Había sacrificado sus sueños por los míos, había criado a nuestro hijo prácticamente sola. Los últimos 5 años había mantenido la tienda funcionando contra viento y marea. No podía fallarle ahora. Por eso reuní cada centavo que pude. Hablé con mi patrón y le expliqué la situación. Él, un hombre bueno de origen mexicano que entendía perfectamente mi dolor, me adelantó 3 meses de salario. Mis compañeros de cuarto hicieron una colecta entre ellos. Algunos me prestaron sus ahorros, sin pedirme intereses, solo con la promesa de que los ayudaría cuando pudiera. Junté $50,000 en 3 semanas. Fue un milagro. Un milagro construido sobre la solidaridad de personas que, como yo, sabían lo que significaba amar a distancia, sufrir lejos de casa, luchar por mantener unida a una familia separada por miles de kilómetros. Envié, y ese dinero con el corazón lleno de esperanza. Finalmente podría hacer algo por Elena. Finalmente podría demostrarle que todos estos años de sacrificio habían valido la pena. Confié en mi hijo, porque era lo lógico. Era nuestro hijo, la sangre de nuestra sangre, el niño que habíamos criado con amor y valores. Pero cuando mi hermana me llamó,
y me contó sobre ese BMW estacionado frente a nuestra casa. Mientras Elena agonizaba en su cama sin recibir tratamiento, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca creí posible. Mi hijo, el niño que sostuve en mis brazos, el día que nació el niño con quien fui a pescar cada domingo, el joven por quien crucé un desierto y trabajé hasta el agotamiento, había robado el dinero destinado a salvar la vida de su propia madre, para comprarse un coche de lujo. Era un sábado por la tarde cuando decidí que tenía que regresar a México. No podía seguir trabajando en Texas sabiendo lo que estaba pasando en mi casa. Le pedí permiso a mi patrón, quien comprendió la situación inmediatamente. Me dio una semana. El viaje en autobús desde Texas hasta mi pueblo duró casi 20 horas. 20 horas en las que no pude dormir ni un minuto. Miraba por la ventana viendo pasar el paisaje mientras mi mente repetía una y otra vez las palabras de mi hermana. Hay un BMW nuevo frente a la casa, Ricardo. Tu hijo lo compró hace 2 semanas. Llegué al pueblo un domingo por la mañana. El sol apenas estaba saliendo, tiñendo las calles de un color dorado suave. Todo parecía igual que cuando me fui a la plaza con su kiosco viejo, la iglesia con sus campanas que sonaban llamando a misa, la panadería de don José, que ya estaba abierta, llenando el aire con el olor a pan recién horneado. Caminé las 5 cuadras hasta mi casa con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llevaba una pequeña maleta con algo de ropa y los documentos de la transferencia bancaria que había hecho. Necesitaba esas pruebas. Necesitaba confrontar a mi hijo con la verdad en las manos. Cuando doblé la esquina de mi calle lo vi. Ahí estaba. Un BMW negro reluciente con rines cromados que brillaban bajo el sol de la mañana. Estaba estacionado justo frente a mi casa, ocupando el lugar donde solía estacionar mi vieja camioneta. Me quedé parado ahí mirándolo, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho, formando un nudo imposible de desatar. $50,000. Ese coche representaba cada gota de sudor, cada hora extra, cada comida que me salté para ahorrar más. Representaba las esperanzas de mis compañeros, que me prestaron dinero, la confianza de mi patrón, que me adelantó el salario. Pero sobre todo representaba la vida de Elena, su tratamiento, su única oportunidad de salvarse. Respiré profundo y seguí caminando hacia la puerta de mi casa. Saqué mis llaves, pero antes de poder usarlas, la puerta se abrió. Era mi hermana María. Ricardo, susurró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó fuerte. Gracias a Dios que llegaste. Entré a mi propia casa sintiéndome como un extraño. Todo estaba diferente. Había una televisión nueva en la sala enorme, de esas de pantalla plana. Había un equipo de sonido que no reconocí. Los muebles estaban reordenados. Pero lo que más me impactó fue el silencio. ¿Dónde está Elena?, pregunté. María señaló hacia nuestra habitación. Está descansando. Ha tenido una semana muy difícil. Los dolores son cada vez peores. Dejé mi maleta en el suelo y caminé hacia la habitación. Abrí la puerta despacio, tratando de no hacer ruido, y ahí estaba ella. Mi Elena. Pero ya no era la mujer que había dejado 5 años atrás. Había perdido tanto peso que sus pómulos sobresalían de forma alarmante. Su piel, antes bronceada y llena de vida, ahora tenía un tono grisáceo. Estaba dormida, pero incluso en sueños, su rostro mostraba dolor. Sus manos, esas manos que habían acariciado mi cara miles de veces, que habían preparado comidas deliciosas, que habían mecido a nuestro hijo cuando era bebé, ahora parecían las manos de un esqueleto cubierto apenas por piel. Me senté en la orilla de la cama tratando de no despertarla. Tomé su mano con cuidado. Estaba fría. Tan fría. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Cómo había permitido que llegáramos a esto? ¿Cómo no había venido antes? Elena abrió los ojos lentamente. Al principio pareció confundida, como si no pudiera enfocar bien. Luego me reconoció y una sonrisa débil apareció en sus labios. Ricardo, susurró. Pensé que estaba soñando. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, le dije besando su mano. ¿Por qué viniste? Deberías estar trabajando. Necesitamos el dinero para... Shh, la callé suavemente. Ya no hables de eso. Vine porque te necesito.
Porque te extraño. Porque... No pude terminar la frase. Mi voz se quebró. Elena cerró los ojos otra vez. Me duele mucho, Ricardo. Cada día duele más. Le he pedido a Javier que me lleve al doctor, pero dice que está esperando el dinero. Dice que pronto que tenga paciencia. Sentí como la ira volvía a subirme por la garganta, pero me contuve. No quería alterarla. No en ese estado. Descansa, mi amor. Yo me encargo de todo ahora. Me quedé a su lado hasta que se volvió a dormir. Luego salí de la habitación y busqué a María en la cocina. ¿Dónde está Javier?, pregunté tratando de mantener mi voz calmada. Salió anoche con sus amigos. No ha regresado. Sabe que llegué. No, nadie le dijo que venías. Me senté en una de las sillas de la cocina. La misma cocina donde Elena y yo habíamos tomado café todas las mañanas durante años, donde habíamos enseñado a Javier a hacer sus tareas, donde habíamos planeado nuestro futuro llenos de esperanza. María preparó café y se sentó frente a mí. Ricardo, hay más cosas que necesitas saber, dijo en voz baja mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más nos escuchara. Dime. Javier tiene una novia nueva. Se llama Vanessa. Es diferente. Desde que está con ella cambió mucho. Ya no ayuda en la tienda, apenas viene a ver a Elena. Siempre está con sus amigos gastando dinero en restaurantes caros en el bar. El otro día lo vi comprando botellas de whisky que cuestan más de lo que Elena gana en una semana en la tienda. Cada palabra era como un puñal. Y la tienda... Elena trata de mantenerla abierta, pero ya casi no puede. Algunos días ni siquiera tiene fuerzas para levantarse de la cama. Yo vengo cuando puedo a ayudarle, pero tengo mis propios hijos, mi trabajo. Los vecinos también ayudan, pero no es lo mismo. Y Javier no hace nada. María negó con la cabeza. Dice que él ya tiene sus propias responsabilidades, que ya terminó la universidad y necesita enfocarse en su carrera. Pero no ha buscado trabajo, Ricardo. Solo gasta y gasta. Me quedé en silencio procesando toda esa información. El hijo que creí conocer ya no existía. En su lugar había un extraño egoísta capaz de ver morir a su propia madre, con tal de mantener su estilo de vida. ¿Sabes algo más sobre ese coche, sí?, pregunté. María asintió. Lo compró hace exactamente 2 semanas, el mismo día que hiciste la transferencia. Me di cuenta porque ese día vino muy emocionado diciendo que había conseguido un gran negocio. Al día siguiente apareció con el BMW. Las piezas comenzaban a encajar. Recibió el dinero y de inmediato lo gastó en ese maldito coche. Ni siquiera esperó. Ni siquiera fingió que iba a usarlo para Elena. Hay algo más. Continuó María, su voz ahora apenas un susurro. Esa noche hace 3 días estaba ayudando a Elena. Javier llegó con Vanessa y algunos amigos. Estaban tomando en la sala riendo fuerte. Elena les pidió desde la habitación que bajaran el volumen porque el ruido le dolía la cabeza. ¿Sabes qué hizo Javier? Esperé aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Le gritó. Le dijo que era su casa también, que tenía derecho a divertirse, que ella exageraba con sus quejas. Vanessa se rió y luego escuché algo que me heló la sangre. María se detuvo limpiándose una lágrima. ¿Qué escuchaste? Vanessa le dijo a Javier lo suficientemente alto para que yo alcanzara a oír. No te preocupes, bebé. Cuando ella se vaya, toda esta casa será tuya. Y con el dinero que tu papá sigue enviando, podremos viajar a Cancún como siempre quisiste. ¿Y Javier? Javier solo se rió. Cerré los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré profundo, tratando de controlar la furia que amenazaba con desbordarse. ¿Elena escuchó eso? No lo sé. Espero que no. Pero Ricardo, hay algo que debes saber. He visto facturas. Javier no solo compró el coche, también sacó una tarjeta de crédito a nombre de Elena. La había estado usando. Debe miles de pesos. Eso ya era demasiado. No solo había robado el dinero que envié, sino que también estaba endeudando a su madre moribunda. Me levanté de la silla. Necesitaba aire. Salí al pequeño patio trasero de la casa, el mismo patio donde Javier había jugado de niño, donde habíamos hecho carne asada en Navidades, donde Elena cultivaba sus plantas de tomate. Las plantas estaban secas, abandonadas. Nadie las había regado.
Era una metáfora perfecta de todo lo que había pasado, todo lo que Elena y yo habíamos construido con amor y esfuerzo. Estaba muriendo por negligencia. Me senté en el viejo banco de madera que yo mismo había construido hace 10 años. El sol ya estaba alto calentando el aire. Escuchaba los sonidos del pueblo, niños jugando en alguna calle cercana, un radio tocando música ranchera, el ladrido distante de un perro. Todo parecía normal. La vida continuaba su curso para todos los demás. Pero para mí, ese domingo sentado en el patio de mi propia casa, mi mundo se había convertido en algo irreconocible. Pensé en todas las conversaciones telefónicas con Javier durante estos 5 años. Como siempre me pedía más dinero. Para los libros, papá. Para un proyecto de la escuela. Para el transporte. Y yo, como el tonto que era, siempre enviaba más. Siempre creía. Siempre confiaba. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Fue cuando me fui. Fue mi ausencia la que lo convirtió en esto. O siempre tuvo esta oscuridad dentro, y yo simplemente no quise verla. Elena me necesitaba. Eso era lo único claro en medio de toda esta confusión. Tenía que encontrar la manera de conseguir dinero otra vez. Tenía que llevarla al hospital. Tenía que salvarla, aunque eso significara perderlo todo. ¿Y Javier? Tendría que enfrentarlo. Tendría que mirar a los ojos a mi hijo y preguntarle cómo pudo hacer algo así. ¿Cómo pudo elegir un coche sobre la vida de su madre? Escuché el ruido de un motor acercándose. Reconocí inmediatamente el sonido, era el BMW. Javier estaba regresando a casa. Me levanté del banco y caminé hacia el frente de la casa. Quería verlo llegar. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que yo estaba ahí. María salió detrás de mí poniéndose a mi lado con una expresión preocupada. El BMW se detuvo frente a la casa con un ligero chirrido de llantas. La música dentro del coche estaba tan alta que podía sentir la vibración desde donde estaba parado. Reggaetón. El mismo tipo de música que Javier solía criticar cuando era adolescente, diciendo que no tenía valor artístico. La puerta del conductor se abrió y Javier salió del coche. Llevaba puesta ropa que nunca había visto antes, jeans de marca, una camisa que parecía cara, zapatos deportivos, que probablemente costaban más que mi renta de un mes en Texas. Tenía lentes de sol oscuros y el cabello peinado con gel. No me vio de inmediato. Estaba enviando un mensaje en su teléfono sonriendo. Del lado del pasajero salió una chica joven. Debía tener 20 y pocos años. Cabello largo y rubio claramente teñido. Ropa ajustada a tacones altos, aunque apenas eran las 11 de la mañana. Vanessa, supuse. Bebé, me muero de hambre. Escuché que decía ella con voz chillona. ¿Me llevas a desayunar a ese restaurante italiano del que te hablé? Lo que quieras, princesa, respondió Javier guardando su teléfono. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista y me vio. Se quedó completamente inmóvil. El color se le fue del rostro. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos. «Papá», dijo finalmente, su voz sonaba forzada. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí. Respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar. Esta es mi casa. ¿Recuerdas? Javier se quitó los lentes de sol lentamente. Sus ojos evitaron los míos. Sí, claro, yo solo. No sabía que venías. No me avisaste. No sabía que necesitaba avisar para visitar a mi esposa moribunda en mi propia casa. Vanessa, que había estado observando la escena con curiosidad, se acercó a Javier y lo tomó del brazo. «¿Este es tu papá?», preguntó mirándome de arriba a abajo con una expresión que solo puedo describir como despectiva. «Ay, bebé, no me habías dicho que venía». «Vanessa, ve adentro», dijo Javier bruscamente. «Pero dijiste que íbamos a desayunar. Ve adentro», repitió esta vez con más fuerza. Ella puso los ojos en blanco, pero obedeció caminando hacia la casa con sus tacones haciendo ruido en el pavimento. Pasó junto a María sin siquiera mirarla. Cuando Vanessa entró a la casa, el silencio volvió a caer entre nosotros. Javier se recargó contra su coche nuevo cruzando los brazos. Trataba de verse casual, pero podía ver la tensión en su mandíbula. «Bonito coche», dije señalando el BMW con un movimiento de cabeza. «Gracias, conseguí un buen precio».
Así cuánto pagaste por él. No sé, como $45,000. Fue una ganga. Sentí como la sangre me hervía. $45,000. Casi todo el dinero que había enviado. ¿Y de dónde sacaste $45,000, Javier? Él se encogió de hombros evitando mi mirada. He estado ahorrando. Trabajé en algunos proyectos freelance. Trabajos freelance. Sí, diseño gráfico. Ya sabes, cosas de internet. Ya veo. Di un paso hacia él. ¿Y el dinero que te envié hace 3 semanas? ¿Dónde está? Vi cómo su garganta se movía al tragar saliva. ¿Qué ¿Qué dinero? No te hagas el tonto conmigo, Javier. Los $50,000 que transferí a tu cuenta. El dinero para el tratamiento de tu madre. Ah, ese dinero. Está en el banco, seguro. Estoy esperando el momento adecuado para... Meltuoso. La palabra salió de mi boca como un rugido. No pude contenerme más. Ese coche lo compraste el mismo día que recibiste la transferencia, el mismo maldito día. Javier se puso pálido, pero rápidamente su expresión cambió a una de defensa. «Me estás vigilando. Le pediste a la tía María que me espiara. No cambies el tema. ¿Dónde está el dinero de tu madre?» «Ya te lo dije. Está guardado. Mira, papá no es tan simple como tú crees. Los tratamientos son caros y...» «Eran caros. Por eso envié el dinero, para que la llevaras al hospital inmediatamente. Pues quizás si hubieras estado aquí estos 5 años podrías haberla llevado tú mismo», gritó Javier ahora con los puños cerrados. «Pero no, tú te fuiste, nos abandonaste». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero no iba a dejar que me desviara del punto. Me fui para darles una mejor vida, para que tú pudieras estudiar, para que tu madre no tuviera que preocuparse por el dinero. «Sí que noble de tu parte», dijo con sarcasmo. «Mandarnos dinero mientras tú vivías tu vida en Estados Unidos». Vivía mi vida. ¿Crees que trabajar 12 horas diarias bajo el sol durmiendo en un cuarto compartido con 7 personas comiendo frijoles enlatados para ahorrar dinero es vivir mi vida? Javier no respondió. Miró hacia otro lado. ¿Sabes cuántas veces lloré en ese cuarto? ¿Cuántas noches no pude dormir extrañando a tu madre? Extrañándote a ti. Pero lo hacía porque creía que valía la pena. Porque creía que estaba construyendo algo mejor para mi familia. «Nadie te pidió que te fueras», murmuró. «Tu madre se está muriendo», grité sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. «Eso no significa nada para ti. Un coche es más importante que la vida de tu propia madre». «No es solo un coche. Es mi futuro. Necesito ese coche para conseguir trabajo, para verme profesional, para impresionar a esa niña estúpida que tienes de novia. No hables así de Vanessa. Vanessa no es el problema aquí. El problema eres tú y tu egoísmo». Javier se alejó del coche, sus manos temblando. «¿Sabes qué, papá? Estoy harto. Harto de que me trates como si fuera un niño. Tengo 25 años. Puedo tomar mis propias decisiones». «¿Decisiones? ¿Le llamas decisión a robarle a tu madre moribunda? No le robé nada, ese dinero me lo enviaste a mí. A mi cuenta, técnicamente es mío». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi sangre, estaba justificando lo injustificable. «Te lo envié a tu cuenta porque tu madre está demasiado débil para ir al banco. Confié en ti. Te di el dinero para que cuidaras de ella». Bueno, pues quizás confiaste en la persona equivocada. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Frías, crueles, definitivas. María, que había estado observando desde la puerta, se acercó. «Javier, por favor», dijo con voz suave. «Tu madre está muy enferma. Todavía no es tarde. Devuelve el coche, recupera el dinero y...» «No voy a devolver nada», interrumpió Javier mirándola con dureza. «Y francamente, tía, esto no es asunto tuyo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu tía?», dije dando otro paso hacia él. «Ella ha estado aquí cuidando de tu madre mientras tú andabas de fiesta. Nadie le pidió que lo hiciera. Alguien tenía que hacerlo porque tú ciertamente no lo estabas haciendo». Javier sacudió la cabeza, una sonrisa amarga en su rostro. «No voy a seguir con esta conversación. Es una pérdida de tiempo». Se dio vuelta para entrar a la casa, pero lo detuve tomándolo del brazo. «No hemos terminado de hablar». Él se zafó bruscamente.
Suéltame. No hasta que me digas qué vas a hacer con el dinero. Ya te lo dije, no hay dinero. Se acabó. Lo gasté. Todo. Javier me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Todo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste gastarlo todo? Fue fácil, papá. Muy fácil. El coche, algunas deudas que tenía, ropa nueva, salidas con Vanessa. ¿Sabes cuánto cuesta mantener feliz a una mujer como ella? Mucho. Pero vale la pena. Tu madre se está muriendo en esa habitación. Dije mi voz. Ahora apenas un susurro. Está muriendo de dolor. Y tú estás aquí hablando de mantener feliz a tu novia. Mamá siempre ha sido dramática con sus enfermedades. Seguro no es tan grave como dice. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sin pensar, mi mano se movió sola y le di una bofetada. No fuerte, pero lo suficiente para que su cara girara hacia un lado. Javier se llevó la mano a la mejilla, sus ojos abiertos con shock. Durante un segundo pareció un niño pequeño otra vez. Asustado. Vulnerable. Pero ese momento pasó rápidamente. Su expresión se endureció. «No vuelvas a tocarme», dijo con voz baja y peligrosa. «¿O sí, no? ¿Qué vas a hacer, Javier? Vas a pegarle a tu viejo padre. Lárgate de mi casa. Esta no es tu casa, es mi casa. La pagué yo con mi sudor. Pues entonces yo me largo». Se dio vuelta y gritó hacia la casa. «¡Vanessa! ¡Nos vamos!». Vanessa apareció en la puerta mirando la escena con diversión. «Ya terminaron de pelear porque en serio me estoy muriendo de hambre». Javier caminó hacia ella, pero antes de entrar a la casa se detuvo y me miró por encima del hombro. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá? Que te fuiste pensando que eras un héroe. Pensando que estabas salvando a la familia. Pero lo único que hiciste fue abandonarnos. Y ahora vienes aquí después de 5 años queriendo actuar como si fueras el gran salvador. Pues es demasiado tarde. Ya no te necesitamos. Ya no te quiero aquí». Entró a la casa y escuché cómo subía las escaleras hacia su habitación. Vanessa me miró con una sonrisa burlona antes de seguirlo. Me quedé ahí parado en medio de la calle, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. María se acercó y puso su mano en mi hombro. «Ricardo, necesito estar solo», dije apartándome gentilmente de ella. Caminé de regreso al patio trasero y me senté en el banco otra vez. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a explotar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros, al que le había enseñado a andar en bicicleta, con quien había jugado fútbol en este mismo patio, se había convertido en este monstruo sin corazón? Escuché ruido dentro de la casa. Pasos apresurados. Más gritos. Luego el sonido del BMW arrancando. Se iban. Javier se llevaba a su novia a desayunar mientras su madre agonizaba en una cama a pocos metros de distancia. María salió al patio unos minutos después. «Se fueron», dijo simplemente. «Lo sé». «Ricardo, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé, María. Honestamente no lo sé». Me quedé sentado ahí durante horas. El sol subió más alto en el cielo. El calor del mediodía llegó y pasó. Los vecinos empezaron a preparar comida y el olor a tortillas recién hechas llenó el aire. Pensé en mi vida, en todas las decisiones que había tomado, en cada sacrificio. ¿Había valido la pena? ¿O Javier tenía razón? ¿Los había abandonado? No, no los había abandonado. Me había ido porque no había otra opción. Porque la economía estaba mal y la tienda no daba suficiente. Porque queríamos que Javier estudiara. Porque soñábamos con un futuro mejor. Pero en algún punto ese futuro mejor se había convertido en esta pesadilla. La puerta de atrás se abrió y Elena salió lentamente apoyándose en el marco. María debía haberla ayudado a levantarse. «Ricardo», dijo con voz débil. «¿Es verdad Javier gastó el dinero?» Me levanté rápidamente y fui hacia ella ayudándola a sentarse en el banco. «No te preocupes por eso ahora, mi amor. Descansa. Respóndeme, ¿es verdad?» La miré a los ojos. Esos ojos que me habían mirado con amor durante 40 años. No podía mentirle. «Sí, es verdad». Elena cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo siento tanto, Ricardo. Es mi culpa. Lo crié mal.
Lo consentí demasiado después de que te fuiste. No, no es tu culpa. Si hay culpa es mía por haberme ido. No digas eso. Te fuiste porque nos amabas, porque querías lo mejor para nosotros. Y mira cómo resultó. Elena tomó mi mano con sus dedos fríos y frágiles. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Miré a mi esposa, la mujer que había sido mi compañera, mi confidente, mi todo durante tantos años. La vi consumirse ante mis ojos. Y supe que no podía rendirme. Voy a encontrar la manera de conseguir ese dinero otra vez, dije con determinación. Voy a salvarte, Elena, te lo prometo. Ricardo, ya no hay tiempo. Sí hay tiempo, tiene que haberlo. Pero mientras decía esas palabras, una parte de mí sabía que estaba mintiendo. El tiempo se estaba agotando. Y mi hijo había robado no solo el dinero, sino también la última oportunidad de salvar a su madre. Esa noche no dormí. Ni esa noche ni las dos siguientes. Me quedaba sentado en una silla junto a la cama de Elena, escuchándola respirar con dificultad, viendo cómo el dolor la hacía retorcerse incluso en sueños. Cada quejido suyo era un puñal en mi corazón. María se había ofrecido a quedarse, pero le dije que no. Necesitaba estar solo con mis pensamientos, con mi fracaso. La casa estaba en silencio. Javier no había regresado desde aquella discusión. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Como si su madre y yo no existiéramos. Me quedaba mirando el techo en la oscuridad, preguntándome las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué hice mal? Repetía esa pregunta en mi mente como un mantra tortuoso. Revisaba cada decisión, cada momento, cada palabra que le había dicho a Javier durante su infancia. Buscaba el punto exacto donde todo se había torcido. Fue cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años y yo no estaba ahí para levantarlo. Fue cuando tuvo su primera decepción amorosa a los 15, y yo estaba del otro lado de la frontera sin poder abrazarlo. Fue cuando se graduó de la universidad, y yo solo pude felicitarlo por teléfono, porque no tenía papeles para cruzar de vuelta. Cada recuerdo era una herida abierta. Recordé el día que nació. La enfermera me lo puso en los brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Le conté sus deditos, 10 en las manos, 10 en los pies. Tenía mi nariz, pero los ojos de Elena. Le prometí en ese momento que siempre lo protegería, que siempre estaría ahí para él. ¡Qué mentiroso fui! Me levanté de la silla sin hacer ruido y salí al patio. Eran las 3 de la madrugada. El pueblo dormía. Solo se escuchaba el canto de los grillos y a lo lejos un perro ladrando. Me senté en los escalones del patio y puse mi cabeza entre mis manos. María, susurré al aire nocturno hablándole a mi esposa muerta de hace tantos años. No a Elena, sino a mi madre. Mamá, no sé qué hacer. Criaste a un friquizo. Mi madre había muerto cuando yo tenía 30 años. Cáncer, igual que Elena ahora. Pero entonces sí pudimos pagar el tratamiento. Era más barato. Los tiempos eran diferentes. Ella luchó durante 2 años antes de partir. Y en su lecho de muerte me tomó la mano y me dijo, Ricardo, cuida a tu familia. Es lo único que importa en esta vida. Creí que eso era lo que estaba haciendo. Creí que irme a Estados Unidos era cuidar de mi familia, darles oportunidades, futuro, esperanza. Pero lo único que hice fue destruirlos. Elena se estaba muriendo porque confié en mi hijo. Y mi hijo se convirtió en un extraño porque yo no estuve ahí cuando me necesitaba. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas silenciosas al principio, luego sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Elena, por Javier, por esos 5 años perdidos que nunca recuperaría. Lloré por el hombre que fui y por el hombre en que me había convertido un extranjero, en su propia casa impotente, ante el dolor de su esposa traicionado por su propio hijo. ¿Para qué sirvió todo? ¿Para qué sirvieron esas 12 horas diarias bajo el sol de Texas? ¿Para qué sirvieron las noches sin dormir, la comida mala, la soledad que me comía vivo? Envié dinero. Mucho dinero durante 5 años. ¿Y qué conseguí? Un hijo que compró un BMW mientras su madre agonizaba. Una esposa que se quedó sola enfrentando una enfermedad mortal. Una familia rota que ya no sabía cómo repararse. El cielo comenzó a clarear.
El amanecer llegó con sus colores rosados y naranjas. Un nuevo día. Pero para mí todo seguía oscuro. Entré a la casa y fui directo a la habitación. Elena estaba despierta mirando por la ventana. «¿No dormiste?», dijo sin voltear a verme. «No pude». «Yo tampoco». Me senté en la cama junto a ella. Tomé su mano. «Elena, perdóname». Ella volteó a mirarme confundida. «¿Perdonarte por qué?» «Por todo, por irme, por dejarte sola, por confiar en Javier cuando debía haber sabido mejor, por no estar aquí cuando enfermaste, por...» Ricardo, para. Elena apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. «No hay nada que perdonar». «Sí lo hay. Tomé todas las decisiones equivocadas y ahora estás pagando el precio. Tomamos esas decisiones juntos. Yo también quería que te fueras. Queríamos un futuro mejor para Javier. Mira cómo resultó ese futuro». Elena cerró los ojos y suspiró. «Javier no siempre fue así. Era un buen niño, dulce, cariñoso. ¿Recuerdas cómo solía esperarte en la puerta cuando llegabas del trabajo? ¿Cómo corría a abrazarte?» Recuerdo. Algo cambió cuando te fuiste. Al principio estaba bien. Me ayudaba en la tienda. Estudiaba. Pero luego comenzó la universidad y conoció a otros chicos. Chicos con dinero. Y comenzó a sentir vergüenza de nuestra tienda, de nuestra casa, de mí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Para qué estabas tan lejos? ¿Qué ibas a hacer? Además pensé que era una etapa, que maduraría. Pero cada vez se ponía peor. ¿Cuándo conoció a Vanessa? Hace 6 meses. Justo antes de que me enfermara. Ella es de una familia con dinero. O al menos eso dice. Javier se obsesionó con impresionarla. Con demostrarle que él también podía tener ese estilo de vida. A costa de tu vida. Elena no respondió. No hacía falta. Nos quedamos sentados en silencio durante largo rato. Escuchaba los sonidos del pueblo, despertando las campanas de la iglesia, los vendedores ambulantes, los niños yendo a la escuela. Vida normal continuando su curso mientras nosotros nos hundíamos en nuestra tragedia privada. «Ricardo», dijo Elena finalmente, «necesito decirte algo». «Dime». «No quiero que gastes más dinero en mí». «Elena, no. Escúchame». Su voz, aunque débil, tenía una firmeza que no admitía discusión. «He hablado con el doctor. El cáncer está muy avanzado. Incluso con tratamiento las probabilidades son mínimas». «No digas eso». «Es la verdad, mi amor. Y prefiero que uses ese dinero para ti, para reconstruir tu vida cuando yo no esté. No voy a tener una vida sin ti. Sí vas a tenerla, vas a vivir. Vas a encontrar la manera de ser feliz otra vez. ¿Cómo voy a ser feliz sabiendo que te dejé morir? No me estás dejando morir. El cáncer me está matando. No eres tú». Puse mi frente contra la suya. Respiramos juntos por un momento. «¿Qué voy a hacer sin ti?», susurré. «Vas a seguir adelante, como siempre lo has hecho». «No puedo». «Sí puedes. Eres el hombre más fuerte que conozco, Ricardo. Cruzaste un desierto. Sobreviviste 5 años en un país extraño. Trabajaste hasta el agotamiento por tu familia. Puedes sobrevivir esto también». Pero no me sentía fuerte. Me sentía roto, devastado, vacío. Los días siguientes pasaron en una neblina. Llamé a mi patrón en Texas y le expliqué que necesitaba más tiempo. Él comprendió, pero me advirtió que no podía mantener mi puesto indefinidamente. Intenté llamar a Javier 20 veces. Nunca contestó. Le envié mensajes, los ignoró todos. Finalmente, una semana después de mi llegada, fui al banco. Necesitaba ver exactamente qué había pasado con el dinero. El empleado, un joven que me miró con lástima cuando le expliqué la situación, me mostró los movimientos de la cuenta de Javier. $45,000. Retirados el mismo día que hice la transferencia. Destinados a una agencia de autos. Otros 3,000 gastados en una joyería 2 días después. 1,000 más en un restaurante caro. 500 en ropa. El resto dispersado en compras pequeñas durante las semanas siguientes. Todo se había ido. Hasta el último centavo. Salí del banco sintiendo un peso enorme en el pecho. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo.
Pasé frente a la escuela donde Javier había estudiado. Vi a niños jugando en el patio riendo siendo inocentes. ¿En qué momento se pierde esa inocencia? ¿En qué momento un niño que ama a sus padres se convierte en un adulto capaz de robarles? Llegué hasta la iglesia. No soy un hombre muy religioso, pero ese día necesitaba hablar con alguien. Entré. Estaba vacía. Me senté en una de las bancas del fondo. «Dios», dije en voz alta, aunque me sentía ridículo. «Si estás ahí, necesito ayuda. No sé qué hacer. No sé cómo salvar a Elena. No sé cómo recuperar a mi hijo. Me siento perdido». No hubo respuesta. Solo el silencio de la iglesia vacía. Pero en ese silencio, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La desesperación empezó a transformarse en algo diferente. Algo más duro. Más frío. Determinación. Me levanté de la banca. Caminé hacia afuera con pasos firmes. No podía cambiar lo que Javier había hecho. No podía recuperar ese dinero. No podía volver el tiempo atrás y tomar decisiones diferentes. Pero podía hacer una cosa, podía proteger a Elena en el tiempo que le quedara. Podía asegurarme de que Javier no volviera a robarle nunca más. Podía tomar el control de la situación. Ya había llorado suficiente. Ya había sufrido suficiente. Ahora era momento de actuar. Fui directo a casa y busqué en el viejo archivero, donde guardábamos los documentos importantes. Encontré lo que buscaba: los papeles de propiedad de la casa, los documentos de la tienda, el testamento viejo que Elena y yo habíamos hecho hace años. Saqué mi teléfono y busqué abogados en el pueblo. Encontré uno que tenía buenas reseñas. Un hombre llamado Licenciado Rodríguez. Llamé y pedí una cita urgente. «¿Para qué ese señor?», preguntó la secretaria. «Para proteger a mi esposa de nuestro propio hijo», respondí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «El licenciado puede verlo mañana a las 10 de la mañana. Ahí estaré». Colgué el teléfono y miré los documentos en mis manos. Si Javier quería jugar sucio 2, podían jugar ese juego. Si pensaba que podía robarle a su madre y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Yo había sido un padre ausente. Había sido un esposo que no pudo proteger a su mujer cuando más lo necesitaba. Pero no iba a ser una víctima. Elena entró a la sala apoyándose en la pared. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Estoy arreglando las cosas», respondí. «Voy a ver a un abogado mañana». «¿Un abogado para qué?». «Para cambiar el testamento. Para asegurarme de que Javier no pueda tocar nada cuando tú...». No pude terminar la frase. Elena se acercó lentamente y se sentó a mi lado. «Ricardo es nuestro hijo. Es un ladrón que te robó tu última oportunidad de vivir. Sigue siendo nuestro hijo. Ya no sé si eso importa». Elena puso su mano sobre la mía. «Sí importa. Siempre importará. Entonces dime qué debo hacer, porque honestamente ya no sé». Ella me miró con esos ojos cansados, pero llenos de amor. «Haz lo que tengas que hacer para protegernos. Pero no pierdas tu humanidad en el proceso. No te conviertas en alguien tan frío como él». Asentí lentamente. Esa noche finalmente dormí. No porque estuviera en paz, sino porque estaba exhausto. Exhausto de llorar, de sufrir, de sentirme impotente. Al amanecer, algo dentro de mí había cambiado definitivamente. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era solo tristeza. Era combustible. Javier había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. A las 9 de la mañana siguiente, estaba parado frente a la oficina del licenciado Rodríguez. Era un edificio modesto en el centro del pueblo de 2 pisos, con una placa de bronce en la entrada. Respiré profundo antes de entrar. La secretaria, una mujer de unos 50 años con lentes, me recibió con una sonrisa profesional. «¿El señor Ricardo Mendoza?» «Sí, soy yo. El licenciado lo está esperando. Pase, por favor». Me guió por un pasillo corto hasta una oficina llena de libros de leyes. Detrás de un escritorio de madera oscura, estaba el licenciado Rodríguez, un hombre de unos 60 años, cabello gris, traje impecable. «Señor Mendoza», dijo levantándose para estrechar mi mano. «Siéntese, por favor. Cuénteme qué lo trae por aquí». Me senté y por un momento no supe por dónde empezar. Finalmente las palabras comenzaron a salir. Le conté todo. Desde mi partida a Estados Unidos 5 años atrás, hasta la enfermedad de Elena,
El dinero que envié la traición de Javier el B me endobó todo. Cuando terminé, el licenciado se recargó en su silla procesando la información. Es una situación difícil, dijo finalmente. Muy difícil. Pero entiendo que quiere proteger a su esposa y proteger su patrimonio. Exactamente. Déjeme preguntarle algo. ¿Su hijo vive en la casa? Sí, bueno, vivía. No ha vuelto desde hace una semana. ¿La casa está a nombre de quién? Mío y de Elena. Propiedad. ¿Y la tienda? Lo mismo. El licenciado asintió tomando notas en una libreta. Tienen testamento. Uno viejo, de hace 15 años. Ahí dejamos todo a Javier. Ya veo. El licenciado me miró directamente. Señor Mendoza, voy a ser franco con usted. Legalmente el dinero que envió a la cuenta de su hijo es complicado. Si la transferencia fue a nombre de él, aunque usted tuviera una intención específica, va a ser difícil recuperarlo. Sentí como mi esperanza se desvanecía. ¿No hay nada que pueda hacer? Con respecto al dinero ya gastado, no. Pero sí podemos hacer algo para proteger el resto de su patrimonio. Podemos hacer un testamento nuevo. Podemos establecer cláusulas específicas. Y hizo una pausa. Podemos hacer algo más. ¿Qué cosa? Su esposa todavía es dueña del 50% de la casa y de la tienda. Ella puede vender su parte. Puede donarla. Puede hacer lo que quiera con su propiedad. No entiendo. El licenciado se inclinó hacia adelante. Si su esposa, de su libre voluntad, decide transferir su parte de la propiedad a usted, o a un fideicomiso, o incluso venderla a su hijo, no tendrá derecho a nada. Al menos no mientras usted viva. Comencé a entender hacia dónde iba esto. Y eso es legal. Completamente. Cada persona tiene derecho a disponer de su propiedad como mejor le parezca. Si además hacemos un testamento donde explícitamente se deshereda a alguien por causas justificadas, eso también es válido. ¿Qué tan justificadas? Abandono. Maltrato. En su caso, el hecho de que su hijo tomó dinero destinado a la atención médica de su madre y lo gastó en bienes personales es definitivamente una causa justificada. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer todo esto? Si su esposa puede venir a la oficina, o si yo voy a su casa, podríamos tener todo listo en 2 días. 3 máximo. Hágalo. Haga todo lo necesario. El licenciado asintió. Necesito que entienda algo, señor Mendoza. Esto va a causar un conflicto familiar enorme. Su hijo no va a tomarlo bien. Ya no hay familia que salvar, licenciado. Mi hijo la destruyó cuando compró ese coche. ¿Está completamente seguro de esto? Pensé en Elena consumiéndose en esa cama. Pensé en los $50,000 desaparecidos. Pensé en el BMW brillante estacionado afuera de mi casa. Completamente seguro. Esa tarde, el licenciado Rodríguez vino a casa. Trajo consigo todos los documentos necesarios. Elena estaba lúcida aunque débil. Le explicó todo con paciencia y claridad. Señora Elena, entiende que al hacer esto su hijo Javier no heredará nada de usted. Entiendo. Y está tomando esta decisión de su libre voluntad sin que nadie la esté presionando. Elena me miró. Hubo tristeza en sus ojos, pero también determinación. Es mi libre voluntad. Mi hijo tomó el dinero que su padre envió para salvarme. Prefiero que mi propiedad vaya a mi esposo, quien sí se preocupó por mí. Muy bien, necesito que firme aquí y aquí. Elena firmó los documentos con mano temblorosa. Yo firmé también. María actuó como testigo junto con la secretaria del licenciado. En menos de 1 hora, todo estaba hecho. La casa ahora era completamente mía. La tienda también. El testamento nuevo establecía que todo iría a María, en caso de que yo muriera, con instrucciones específicas de vender todo y donar el dinero a una fundación de cáncer. Javier no recibiría nada. Listo, dijo el licenciado guardando las copias en su portafolio. Estos documentos están ahora registrados. Son legalmente vinculantes. Gracias, licenciado. Una cosa más, señor Mendoza. Le sugiero que cambie las cerraduras de la casa. Legalmente ahora su hijo no tiene derecho a entrar sin su permiso. No había pensado en eso. Puede recomendarme a alguien. Mi cuñado es cerrajero. Le daré su número. Al día siguiente un hombre llegó y cambió todas las cerraduras. Nuevas llaves.
nueva seguridad. Un nuevo comienzo aunque amargo. Fueron 3 días de silencio. 3 días en los que Javier no dio señales de vida. Pero yo sabía que eventualmente tendría que volver. Tenía cosas en la casa. Ropa. Documentos. El 4.º día escuché el BMW estacionarse afuera. Eran las 6 de la tarde. Miré por la ventana y vi a Javier bajarse del coche solo esta vez. Se veía cansado, despeinado. Caminó hacia la puerta y trató de abrir con su llave. No funcionó. Lo intentó otra vez. Nada. Tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Esperé un momento antes de abrir la puerta. Cuando lo hice dejé la cadena de seguridad puesta. «Papá, mi llave no funciona», dijo irritado. «Lo sé. Cambié las cerraduras». «¿Qué es por qué?» «Porque esta ya no es tu casa». Su expresión cambió de irritación a confusión. «¿De qué estás hablando? Claro que es mi casa. Yo vivo aquí. Vivías, ya no. No puedes hacer eso. Es mi casa también». «No, Javier, no lo es. Ahora esta casa es completamente mía». Saqué una copia de los documentos legales que el licenciado me había dado y se los mostré a través de la rendija de la puerta. «¿Ves esto? Tu madre firmó transfiriéndome su parte de la propiedad. Ahora la casa es 100% mía. Y yo decido quién entra y quién no». Javier tomó los papeles y comenzó a leerlos rápidamente. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. «Esto no puede ser legal. Ustedes no pueden hacer esto». «Es completamente legal. Pregúntale a cualquier abogado». «Manipulaste a mi madre. Ella está enferma, no sabe lo que hace. Tu madre está muy lúcida y sabe perfectamente lo que hizo. Lo hizo porque su hijo le robó». «Yo no le robé nada». «Le robaste su vida, Javier. Le robaste su única oportunidad de curarse». Él comenzó a empujar la puerta tratando de forzar la entrada. «Abre esta puerta ahora mismo». «No, es mi casa. Tengo derecho». «Ya no tienes ningún derecho. Y si sigues intentando forzar la entrada, voy a llamar a la policía». Javier se detuvo. Respiraba agitadamente, su cara roja de ira. «Vas a llamar a la policía a tu propio hijo, si es necesario». Nos miramos a través de la rendija. En sus ojos vi odio. Odio puro. «Hice lo que hice con el dinero», dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. «Y no me arrepiento. Ese coche era más importante que el tratamiento de mamá». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pero ya no tenían el poder de destruirme. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. «Lo sé», dije calmadamente. «Por eso estás afuera y yo estoy adentro. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear esto legalmente. Adelante, gasta el dinero que te queda en abogados. No va a cambiar nada». Saqué otro documento del bolsillo. «¿Ves esto? Es el Nuevo Testamento de tu madre. Explícitamente te desheredó, citando como causa que tomaste dinero destinado a su tratamiento médico y lo gastaste en bienes personales». Le mostré el documento. Lo leyó y esta vez vi algo más que furia en su rostro. Vi miedo. «No pueden hacer esto. Ya está hecho. Soy su único hijo. Eres su único hijo. Hijo, pero no eres su heredero. ¿Y quién va a heredar tú?» «Yo. Y cuando yo muera todo va a tu tía María con instrucciones de vender y donar el dinero. Tú no verás ni un centavo». Javier dio un paso atrás como si lo hubiera abofeteado. «Los odio», dijo. «Los odio a ambos. El sentimiento es mutuo». Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Pero antes de subirse se detuvo y me miró una última vez. «Mamá va a morir sabiendo que su hijo la odia. Espero que puedan vivir con eso. Tu madre va a morir sabiendo que hizo lo correcto, protegiendo lo que construimos con esfuerzo de un ladrón, incluso si ese ladrón salió de su vientre». Javier se subió al BMW y arrancó con tanta fuerza que las llantas dejaron marcas en el pavimento. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Mi corazón latía fuertemente. Elena apareció en el pasillo apoyándose en la pared. «¿Se fue?», preguntó. «Se fue. ¿Crees que vuelva?» «No lo sé, pero si lo hace no entrará». Elena comenzó a llorar silenciosamente. Me acerqué y la abracé. «¿Hicimos lo correcto?», preguntó entre sollozos. «Hicimos lo único que podíamos hacer. Es mi hijo Ricardo, mi bebé». «Lo sé, mi amor, lo sé».
Nos quedamos abrazados en ese pasillo durante mucho tiempo. Dos personas rotas tratando de protegerse mutuamente de un mundo que se había vuelto demasiado cruel. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena durmió tranquila. Sabía que había protegido lo poco que teníamos. Sabía que había tomado el control de la única manera que podía. Yo también dormí. No profundamente, pero dormí, porque finalmente, después de tanto dolor, había hecho algo. Había actuado. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Javier había elegido su camino. Ahora yo había elegido el mío. Y aunque me dolía en lo más profundo del alma, sabía que era la decisión correcta. La justicia no siempre se siente bien. A veces duele tanto como la traición misma, pero es necesaria. Y yo iba a asegurarme de que se cumpliera. Pasaron 6 meses desde aquella confrontación en la puerta. 6 meses que cambiaron todo. Elena falleció 3 meses después de que firmáramos los documentos. Fue una mañana tranquila de mayo. Yo estaba sentado junto a ella sosteniendo su mano cuando simplemente dejó de respirar. No hubo sufrimiento al final, solo paz. La enterramos en el panteón del pueblo junto a mis padres. Fue un funeral pequeño. María y su familia, algunos vecinos amigos de toda la vida. Javier no vino, ni siquiera envió flores. 2 días después del funeral recibí un mensaje de él. Solo decía, espero que estés feliz. No respondí. No había nada que decir. Vendí la tienda un mes después. Ya no tenía sentido mantenerla abierta. Cada rincón me recordaba a Elena, a los años buenos, a cuando éramos una familia de verdad. El dinero de la venta lo doné a un hospital local, específicamente al departamento de oncología. Si no pude salvar a Elena, al menos podría ayudar a que otros tuvieran esa oportunidad. La casa la mantuve. Es todo lo que me queda de nuestra vida juntos. Algunas noches camino por las habitaciones vacías recordando. La cocina donde Elena preparaba las comidas, la sala donde Javier hacía sus tareas de niño, el patio donde jugábamos fútbol los domingos. Son recuerdos agridulces. Duelen, pero también son todo lo que tengo. María viene a visitarme 2 veces por semana. Trae comida, hablamos. A veces solo nos sentamos en silencio. Me ha dicho varias veces que debería regresar a Estados Unidos, que ahí tengo trabajo, que ahí hay futuro. Pero ya no quiero volver. Crucé ese desierto una vez por amor. No voy a cruzarlo otra vez por dinero. De Javier sé poco. Me enteré por conocidos que vendió el BMW 3 meses después de que Elena muriera. Aparentemente tenía deudas enormes. La relación con Vanessa terminó cuando se acabó el dinero. Ahora trabaja en una oficina, un trabajo normal mal pagado. Hay una parte de mí que siente satisfacción al saber que cayó, pero hay otra parte más profunda que solo siente tristeza, porque en el fondo sigue siendo mi hijo. Y yo sigo siendo su padre, aunque ambos hayamos olvidado lo que eso significa. Un día, hace 12 semanas lo vi en la calle. Fue por accidente. Yo salía de la farmacia y él estaba esperando el autobús. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi que había envejecido. Tenía ojeras. Se veía cansado, derrotado. Ninguno dijo nada. Él subió a su autobús y yo seguí mi camino. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo su cara en mi mente. La cara del niño que fue y el hombre en que se convirtió. Me preguntaba si algún día podríamos hablar. Si algún día podría perdonarlo. Todavía no sé la respuesta. He aprendido muchas cosas en estos meses de soledad. He aprendido que el dinero puede destruir familias más rápido de lo que se tarda en ganarlo. He aprendido que la sangre no siempre es suficiente para mantener unida a una familia. He aprendido que a veces el amor significa dejar ir incluso cuando duele más que cualquier otra cosa. Pero lo más importante que he aprendido es esto: nunca es tarde para protegerte a ti mismo. Nunca es tarde para decir, no más. Durante años fui un hombre que daba. Di mi tiempo, mi dinero, mi vida entera por mi familia. Y eso no está mal. Eso es amor. Pero hay una diferencia entre dar por amor y permitir que te destruyan. Elena me enseñó eso al final. Cuando firmó esos documentos no lo hizo por venganza. Lo hizo porque finalmente entendió que necesitábamos protegernos, que merecíamos dignidad incluso en nuestro dolor.
Si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia, quiero que entiendas algo. Ser viejo no significa ser débil. Ser padre no significa ser un banco. Ser familia no significa tolerar el abuso. Tienes derecho a proteger lo que construiste con tu sudor. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a poner límites incluso con tus propios hijos. Si yo pudiera volver atrás, ¿qué haría diferente? Muchas cosas. Hubiera regresado antes de Estados Unidos. Hubiera estado más presente en la vida de Javier. Hubiera visto las señales de que algo estaba mal. Hubiera protegido mejor a Elena. Pero también haría algo igual, hubiera tomado esas decisiones legales. Hubiera firmado esos documentos. Hubiera cambiado esas cerraduras. Porque al final del día, esas acciones no fueron venganza. Fueron supervivencia. Mi consejo para ti, si estás en una situación similar, es busca ayuda profesional. Habla con un abogado. Protege tus bienes. Haz un testamento claro donde especifiques exactamente qué quieres que pase con tu patrimonio. No esperes a que sea demasiado tarde. No confíes ciegamente solo porque alguien es familia. El amor es importante, pero también lo es la prudencia. Y si tienes hijos, enséñales desde pequeños el valor del dinero. Enséñales que nada es gratis en esta vida. Enséñales a respetar el esfuerzo de otros. Porque criar a un hijo no es solo darle cosas, es darle valores. Yo fallé en eso. Estuve tan ocupado trabajando para darle a Javier oportunidades que olvidé enseñarle a valorar el sacrificio detrás de esas oportunidades. Ahora vivo solo en esta casa grande. Tengo 64 años. Mi esposa murió. Mi hijo me odia. No tengo nietos. No tengo el futuro que imaginé. Pero tengo algo más valioso. Tengo dignidad. Tengo la paz de saber que hice lo correcto. Tengo la tranquilidad de que Elena murió protegida sabiendo que tomamos el control cuando más importaba. Hay noches difíciles. Noches donde me pregunto si fui demasiado duro. Si debí haber perdonado a Javier. Si debí haber intentado una vez más. Pero luego recuerdo la cara de Elena consumiéndose en esa cama, mientras su hijo paseaba en un BMW comprado con el dinero de su tratamiento. Y sé que no podía hacer nada diferente. La justicia no siempre se siente bien. A veces la justicia duele. A veces hacer lo correcto significa perder a alguien que amas. Pero es necesaria, porque la alternativa era quedarme quieto. Era permitir que me pisotearan. Era morir sin dignidad viendo cómo todo lo que Elena y yo construimos terminaba en manos de alguien que no lo valoraba. Y eso no lo podía. Pero María me preguntó hace unos días, Ricardo, ¿alguna vez crees que Javier se arrepentirá? No lo sé, le respondí honestamente. Pero eso ya no depende de mí. Yo hice mi parte. Ahora él tiene que hacer la suya. Y si viene a pedirte perdón. Me quedé pensando en esa pregunta durante mucho tiempo. Si viene a pedirme perdón de verdad, si viene habiendo entendido realmente lo que hizo, entonces hablaremos. Pero no voy a correr detrás de él. No voy a rogarle que me perdone por protegerme. Ya no más. ¿Y es verdad? La pelota está en su cancha ahora. Yo hice lo que tenía que hacer. Si él quiere reparar esta relación, si quiere entender el dolor que causó la puerta, está ahí. Pero tiene que tocarla él. Mientras tanto, yo sigo adelante. Día a día. Algunas mañanas son más difíciles que otras, pero sigo. Porque eso es lo que hacemos los que sobrevivimos. Seguimos adelante. Elena estaría orgullosa de mí. De eso estoy seguro. No porque destruí a nuestro hijo, sino porque finalmente aprendí a protegerme. Finalmente encontré la fuerza para decir basta. Y al final eso es lo único que importa: vivir con dignidad, morir con dignidad. Y no permitir que nadie te quite ninguna de las dos cosas. Ni siquiera tu propia sangre. Si mi historia te tocó el corazón, si reconociste algo de ti mismo en ella, déjame un corazón azul en los comentarios. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que no estoy solo en esto. ¿Has vivido algo similar? ¿Tienes un familiar que te ha traicionado?
Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo. Hay más de nosotros de lo que crees, y compartir nuestras historias es la primera forma de sanar. Comparte mi historia con alguien que la necesite escuchar. Con ese padre o madre que está siendo aprovechado por sus hijos. Con ese abuelo que está dudando si proteger su patrimonio. Con esa persona que piensa que está siendo egoísta por poner límites. No eres egoísta, eres humano. Y mereces respeto. Cada semana comparto una historia real de personas que encontraron justicia, que encontraron la fuerza para protegerse, que aprendieron que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque estas historias importan. Porque tu historia importa. Recuerda, el respeto se gana, pero la dignidad es tuya por derecho. No permitas que nadie te la quite. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme compartir el capítulo más doloroso de mi vida. Un abrazo fuerte desde mi pueblo en Oaxaca, donde Elena y yo construimos nuestros sueños, donde los vimos desmoronarse y donde finalmente aprendí que todavía puedo estar de pie. Me llamo Ricardo Mendoza. Tengo 64 años. Soy viudo. Mi hijo ya no me habla, pero sigo siendo un hombre con dignidad, y eso nadie me lo puede quitar.